human side when things go wrong, when the stand of hurling. Bueno, vamos a ver cómo el mecanismo para adelgazar sin enfermar, sin hacer excesos, sin hacer tonterías, sin exagerar y poner en peligro la salud, y sin sufrir si me entienden y aceptan lo que les voy a decir. Aquí les pongo, ya digo, cómo adelgazar sin enfermar y sin sufrir, o sea, cómo evitar el sobrepeso, la obesidad, sin un sufrimiento, sin pasarlo mal y sin comprometer la salud. No caigan en el error de sustancias maravillosas, de la pastilla mágica, de las liposucciones, operaciones de estómago, todo ese tipo de cosas. Lamentablemente, todo esto es un mecanismo más de los muchos que tenemos a nuestra disposición para sacar dinero a la gente. La cosa es más sencilla, o sea, simplemente es querer sentirte bien con tu peso, sin exceso, sin defecto y cuidando tu salud. Porque cuidar la salud es un derecho que tenemos, pero también una obligación, porque entienden ustedes que estamos en un colectivo en el que los gastos sociales de sanidad, etcétera, dependen de todos y los pagamos entre todos. Y no es justo que algunas personas, pocas por desgracia, cuiden su salud, miren de estar en su peso para evitar peligros de hipertensión, de apoplejías, de arteriosclerosis, de mala circulación, etcétera, etcétera. Y por otra parte, hay otras personas que digan, no, es que la vida son 4 días, déjate de tonterías, hay que vivir, porque total, ¿para qué? Te vas a morir igual. Ah, muy bien, pero entonces páguese usted el gasto social y no nos lo haga pagar a los demás. Porque usted es libre, una persona es libre de hacer todo lo que quiera siempre y cuando no perjudique a los demás. Oh, es que yo soy fumador porque, bueno, vamos a dejar el porqué, y claro, eso es una enfermedad. Mire, dejar de fumar es muy fácil, se coge el paquetito de cigarrillos, se tira, no se compra más y ya está. No deja hábito, es mentira que el trabajo cree hábito. Les hacen creer que crea hábito porque así de esta manera, cuando no tiene el tabaco, es que no puedo, porque yo estoy cogido a esto, estoy pegado a esto, no puedo, no hay ninguna medicación, ningún tratamiento me cura. No, lo que pasa es que tú no quieres dejar de fumar. Miren, yo soy médico, conozco bien este tema, y aquellas personas a las que han querido dejar de fumar, han dejado de fumar y no tienen ningún problema, ninguna crisis de dependencia. No hay ninguna dependencia al trabajo, es mentira, es simplemente una costumbre estúpida, por cierto, porque quemar papel, chupar papel, encontrarse bien haciendo chupar papel, perdónenme, pero no es muy inteligente. Bueno, vamos a hacer una serie de reflexiones, porque en este tema hay una serie de tópicos, y ya les avanzo que aquel que esté esperando que yo les diga, no, porque ahora ha salido un producto tal, y usted puede comer como un cerdo, y tomando esta pastillita o haciendo tal cosa, oiga, tranquilo, esto disuelve la grasa, impide la absorción de la grasa, elimina no sé qué, tal, y fácil. No, yo no les voy a decir esto. Yo les voy a decir cómo hacerlo para estar sanos, bien, sin hipertensión, sin colesterol, sin azúcar, sin nada, sin tomar ninguna medicación, de una forma ágil, fácil y lógica, entendible. Y que aquel que quiera lo puede hacer, y el que no quiera está en su derecho de no hacerlo. Lástima que luego tendremos que entre todos pagarle los gastos de sanidad cuando esta persona, más bien pronto que tarde, caiga en los problemas. Veamos. En primer lugar, debemos comprender y aceptar que comer es una necesidad. Pero buscar las satisfacciones de la vida en el comer y en otras actitudes naturales en las que no voy a entrar, que todos ustedes ya me entienden. O sea, una cosa es comer y que no te sea desagradable el comer, que no sea un sacrificio, comer cosas que sean fáciles de comer y que también
su sabor te facilite el ingerir esta cantidad de calorías, porque es necesario, es imprescindible. Y por tanto, comer no tiene que ser un sacrificio, evidentemente. Pero no es las satisfacciones de la vida, no debe, una persona medianamente inteligente no tiene que estar en el comer, en el beber, en el sexo. Estas cosas son circunstancias momentáneas en el transcurso del día para cumplir y poder permanecer y desarrollarnos. Y se nos ha creado un estímulo agradable cuando practicamos ese tipo de actitudes, para que podamos cumplir con estos menesteres, no solamente sin esfuerzo, o sea, sin tener que hacer un esfuerzo para comer o para hacer el amor, sino que además sea agradable. Pero esto no quiere decir que tengamos que convertirnos en unos adictos a distintas cosas, o bien, por ejemplo, en el concreto caso de la alimentación, pues creer que comer es una celebración. O sea, fíjense que estamos en una sociedad primitiva en la que, observen ustedes, que cuando hay cualquier reunión de cualquier tipo o cualquier celebración, todos nos sentamos alrededor de una mesa a comer, beber. Al cabo de un rato todo el mundo habla fuerte, se ríen como tontos porque el vinillo no falta, y bueno, y es un día, y otro día, y otro día, y todo lo que se come está manipulado y con grasas saturadas y con sal, aceites, etcétera, todo hervido, frito, asado, guisado. Y todo esto, o las tapas, una copita de esto, que si el buen vino, porque ahora resulta que a los cavas y a los vinos se dice que son buenos, no sé el alcohol, no sé por qué es bueno, en fin. O sea que nos sentamos como en las épocas primitivas. Antes se hacía cuando había para comer, porque aquella pobre gente antigua, en las primeras épocas de la vida, pues no tenían comida siempre que querían, y cuando llevaban un poco de caza el día que la habían podido encontrar, se sentaban alrededor del fuego y entonces comían, y contentos, porque aquel día comían, comprensible. Y para ellos era una celebración, pero caramba, nosotros podemos comer 3 veces al día, mejor o peor. ¿Y qué tenemos que hacer? Estarlo celebrando 3 veces al día. Y luego enfermamos 3 veces al día. Bueno, vamos a ver. Comer para vivir y no vivir como comer para comer. Comer para vivir y no vivir para comer. La conocida frase. Miren, lo que les voy a decir es cierto y funciona, porque yo siempre he comido así, por lo menos desde hace muchos años, y no sé lo que es estar enfermo, jamás. No tengo ni un resfriado, nunca. Estoy en mi peso. O sea, por ejemplo, una persona que mida 1,70 m, si es un hombre, tiene que pesar de 69 a 71 kilos, 69 a 71, o sea, vamos a decir, un varón, si pesa 70 kilos, pues tiene que medir de 1,69 a 1,70, más o menos. Y si es hembra, o sea, mujer, pues perdón, aquí les he puesto ahora una tontería. Un hombre que mida 1,70 metros, tiene que pesar de 1,69 a 1,71, tiene que pesar de 69 a 71 kilos, más o menos, kilo más, kilo menos. Y una mujer que mida 1,70, pues tendrá que pesar de unos 65, aproximadamente unos 65 kilos. No crean esto que se oye tanto a nivel popular, de que no, es que claro, cuando nos hacemos mayores pesamos más, porque los huesos de las personas mayores pesan más. No, mire, las personas mayores suelen estar poco hidratadas, mal hidratadas.
y entonces son más densas. Pero no es que los huesos pesen más, los huesos de un hombre joven o de una mujer joven pesan mucho más porque están esponjosos, llenos de agua y llenos de vitalidad, y aquel hueso pesa mucho más que el hueso de un pobre anciano que ya no tiene vitalidad y que le falta agua y que le falta de todo. O sea, y que está además la médula, si se trata de un fémur, un hueso grande, la médula ya tiene una cantidad de grasa, etcétera, que pesa menos que el agua. Es al contrario, esto no es verdad. Pesan más las personas mayores cuando empiezan a hacerse mayores porque empiezan a comer mal. Porque, señores, aquí hay un problema, y es que la coquetería, la estética, tanto de la mujer, pero también del hombre, ayuda mucho a mantenerse. Y al llegar a cierta edad, que ya ves que ya no tienen las personas del otro sexo, ya no te miran como antes, pues tú te desanimas y poco a poco te vas conformando y dices, son 4 días, vamos a vivir. Y entonces, ¿qué pasa? Que las personas, a partir de las chicas jóvenes, los chicos jóvenes, porque hacen deporte, porque corren por una serie de motivos, porque se cuidan, porque se miran al espejo, porque quieren que les miren, se esfuerzan en estar más o menos, por lo menos la mayoría, en estar estéticamente bien. Y esto, bueno, pues repercute cuando no hay excesos, cuando no se cae en la tontería del gimnasio cada día y las grandes palizas y tomar 50.000 porquerías para adelgazar o para hacer musculito y tal, que todo esto destruye la salud. Todo esto es nefasto. Cuando no se cae en esto, digo, entonces cuidarse un poco y mirarse un poco al espejo, pues bueno, ayuda, siempre y cuando no sea excesivo. Y como decía, primero vamos a desmitificar y hacer comprender una serie de tópicos. Por ejemplo, la carne, la carne a la brasa o la carne a la parrilla. Bien, la carne lleva ya de natural una cantidad de grasa importante. La carne está concebida, diseñada para que el depredador que come esta carne no ase la carne, no brasee la carne. Ahora ustedes me dirán, hombre, caramba, está muy bien, pero yo no me voy a comer la carne cruda porque yo no soy un lobo, no soy una pantera, soy un hombre civilizado, y además la carne puede llevar algún tipo de infección. Vale, de acuerdo. Pues entonces, lo que les sugiero, lo que hago yo y lo que hacen todo ese tipo de personas que saben lo que hacen, esta carne o este pescado simplemente lo hacen al vapor o hervido, sin sal, sin aceite, como un fiambre frío, lo escurren bien después, lo dejan enfriar y después como fiambre, pues cuando se acostumbran, está la mar de sabroso y la mar de bien. ¿Vale? Pero si ustedes ponen la carne, si es a la brasa, si a la brasa, ¿sabe qué pasa a la brasa? Al hacerlo a la brasa, la grasa se quema y esta grasa se convierte en carotenos. Está usted comiendo petróleo, gasolina. ¿Qué más le da que le diga, es que las sardinas o el salmón, que si la grasa lleva omega oleico, que si grasas saturadas, que sin saturadas? Mire, en el momento en que usted un aceite, una grasa, la pone en contacto con el aire y le aplica calor, por la oxidación y por el calor, esta grasa que era insaturada se convierte en saturada, o sea, se rompen los enlaces, se oxida y se rompen los enlaces y se convierte simplemente en un policarbono, en una cadena de carbono saturada. Es una estupidez decir, no, es que si tal, que si cual, porque en el momento que usted lo ponga en el fuego a alta temperatura, como es la parrilla o como es el braseado, ustedes ven que a veces la carne, cuando la hacen a la brasa, se les enciende. Imagínense. Qué bueno, vale, entonces si no saben prescindir de esto, están en su derecho, pero yo les explico, entiendan mi buena intención. Cojan la carne, hiérvanla sin sal, sin aceite, sin sal, sin aceite, sin porquerías, nada, simplemente dejarla enfriar, lavarla bien y esta carne fría, como un fiambre, pues la pueden comer, o el pescado. Vamos a ver, la soja, o sea, primero, lo que les pongo aquí es que, luego veremos lo que es, hay que comer únicamente aquello que se debe comer y no comer nada de lo que no se debe comer, nunca. No decía, hombre, de vez en cuando, un día es un día, no, porque entonces en el momento que usted caiga en esta trampa, no será un día y otro día, o sea, un día sí y 3 también. Es coger un hábito, entender que es de perfectos estúpidos introducir en tu cuerpo una sustancia que sabes que te está haciendo daño.
Hombre, por un momento, es que para celebrarlo tienes que beber champán. O sea que para celebrarlo tienes que hacerte daño. Hombre, pero un poco de vino. Vale. O sea, para celebrarlo, un poco de vino, un poco de alcohol. No tienes, ustedes saben que lo que digo es verdad. Otra cosa, digo, es que yo no tengo voluntad para hacer esto. Pues sí, si quieren la pueden tener la voluntad. Pero si no quieren, entonces no, por lo menos no sufran buscando maravillas en internet o en cualquier sitio, porque de sinvergüenzas que les dirán, les inducirán a comprar esto o lo otro, les dirán que sí, que Pepito y está acreditado científicamente. Es mentira. No existe nada que no haga daño, porque aquello que elimina e impide metabólicamente el metabolismo de eso está interrumpiendo otra cosa y está fastidiándolo todo. Sean inteligentes, inténtenlo, de comportarse de forma inteligente, y coman frutas, verduras, carne al vapor, pescado al vapor y punto, y nada más. Y busquen las satisfacciones de la vida en otras cosas. Otra cosa que también es un tópico impresionante en los últimos años es la soja. Que la soja, no sé por qué, y dicen leche de soja. No es leche, porque no es ninguna leche, la leche tampoco es nada buena, pero bueno. La soja, señores, es una semilla, y es una semilla aceitosa. Todos sabemos que hay el aceite de soja, como el aceite de oliva, como el aceite de coco. Es aceite, y por tanto la soja de buena no tiene nada. Y si de lo que se trata es de los brotes de soja, los brotes verdes, bueno, esto sí, siempre y cuando no compren ustedes latas que están ya confitadas y llevan azúcar y sal. Porque normalmente en estos botes de cristal les ponen los brotes de soja, pero llevan aceite y sal. Y por mucho que lo laven, y a veces llevan otros conservantes, una serie de porquerías. Ahora, brotes de soja verdes, bueno, sí. Pero oiga, olvídense de la soja, es un hierbajo más, no tiene ninguna importancia, es una semilla aceitosa. La soja no tiene nada especial. Hay 50, coman lechuga, coman escarola, coman verduras, hojas verdes, acelgas, apio, 50.000 cosas, ahora veremos. Bien, o sea que la soja no es ninguna maravilla, la soja hace daño, es aceite. La sal y la hipertensión. Vamos a ver. ¿Ustedes saben la cantidad de millones y millones, de miles de millones de dólares que se mueven en el mercado internacional con los antihipertensivos? ¿Saben el negocio brutal? ¿Saben por qué esto que les voy a decir ahora, que es tan sencillo y tan elemental, se tapa, no se habla, y que quieren hacer creer que la hipertensión es una consecuencia de la edad? Yo no he tenido nunca hipertensión. Y estoy a 40 y pico, 50 pulsaciones por minuto. No me mareo, no tengo ningún problema, pero yo no tomo sal. La sal es la causante de la hipertensión. Si usted no toma sal ni productos con sal, no tendrá ningún problema, y no le faltará cloruro sódico, porque señores, cloruro sódico lo hay en la carne, lo hay en el pescado, lo hay en la fruta, lo hay en la verdura, lo hay en todas partes, porque la sal forma parte del fluido base de la tierra donde apareció la vida, y en los mares y en los ríos, más cantidad o menos cantidad, y en todo lo que comemos hay sal. Y si usted no toma sal supernumeraria, no pone sal en la comida, su riñón descansará fácilmente, orinará mucho, no tendrá hipertensión, no existe. O sea, la hipertensión no existe si no es por la sal. Perdón, a menos de es que yo tengo un tumor de las cápsulas suprarrenales. Vale, muy bien. A ver, si me quieren dar la vuelta al tema y decir sí, que la sal, vale, entonces buscaremos mil excusas y mil tonterías. Evidentemente, aquella pobre persona que tiene la desgracia de tener una tumoración o una cosa ya atípica es otro caso. Pero esto es uno de 1.000.000. O de 100.000, o de 50.000, según qué tipo de enfermedad. Pero en general, el 90% de las personas, 99%, si no toman sal, no tienen hipertensión. Miren, es sencillo. Si usted es hipertenso, oiga, hágame caso,
coja la sal de su casa, tírela, que nadie le ponga sal en la sopa, no tome sopa además, ni sal en el pescado, ni en la ensalada, ni en ninguna parte. El aceite, olvídense, en una casa no tiene que haber ni sal ni aceite, porque es que yo he tomado una ensalada, vale, sí, una ensalada, pero en la ensalada había aceitunitas, había aceite, había sal, y fíjense, ahora les voy a hacer para que se den cuenta, si ustedes preparan un plato de ensalada, y en esa ensalada pone lechuga, un poco de cebolla, un poco de tomate, un poco de pimiento, escarola, o sea, lo normal de la ensalada, sin aceitunas, sin una anchovita encima, sin atún, sin arroz, ni todas estas cosas. Olvídense del arroz, del trigo, de los cereales y todo eso. Una ensalada. Y esa ensalada, por ejemplo, pesa 200 gramos. Piensen que la lechuga, por ejemplo, tiene 0, no llega, no, es un poco menos, pero para hacer el cálculo más rápido, 0,2 kilocalorías gramo. Por lo tanto, esto son 40 kilocalorías. O sea que usted ha tomado un plato de ensalada que le llena y le ayuda a contenerse, puede ser de 200 gramos, puede ser de 1 kilo la ensalada. Bueno, sí le recomendaría que fuera de 2 kilos, pero bueno, aunque sea de 200 gramos, como son 0,2, pues son 40 gramos. O sea que un plato de ensalada, que 200 gramos de ensalada, qué plato, me parece, que son 40 gramos, pero amigo, en el momento en que usted coge el aderezador de ensalada, de vinagre o de aceite, y le pone el aceite, tenga en cuenta que aunque solamente ponga 30 gramos de aceite, 30 gramos de aceite, el aceite son 9 kilocalorías por gramo. Por lo tanto son 270 kilocalorías. O sea que usted tiene un plato y dice, yo he comido una ensalada. No, usted ha comido una brutalidad de aceite con algo de ensaladas, porque lo que importa son las calorías, no los gramos. O sea que usted, el chorrito de aceite que le pone, es nada, pero aquello sí lo pesará y que son 30 gramos largos, pero largos. Ya le digo, le cuento 30, 3 por 9, 27, 270 kilocalorías. O sea que usted se ha empapuzado 310 kilocalorías y dice, no, es que yo he tomado una ensalada y dicen, la ensalada, la lechuga, tantas calorías. No. El aceite, no ponga aceite. Coja un limón y rocíelo con un poco de limón o naranja, o lo que es zumo de naranja, si le gusta la ensalada dulce, y si no, pues el limón, por ejemplo, y hasta no ponga vinagre, porque vinagre es vino, también es alcohol, es un ácido acético, y esto le va a estropear el estómago, y además aporta, el vinagre tiene 6 calorías por gramo. O sea que no es aceite, pero también tiene mucha cantidad. Otra trampa, hago un inciso, porque hay una cosa que la gente no piensa, dice, no, es que yo me comporto y tal, pero es que me cuesta mucho controlar el peso, no sé qué pasa, ya no sé qué hacer para no comer, casi no como, pero claro, toma un cortadito por aquí, un cortadito por allá, y hay leche en el cortado, hay azúcar, pero el cortado, el café con leche, esto la gente más o menos ya comprende que hay leche, que hay azúcar, y ya buscan sacarina, tal, miran, y esto ya lo entienden, pero en donde cae todo el mundo y no se dan cuenta, es en las bebidas refrescantes, en los refrescos, en los zumos. Es igual, una limonada, una naranjada, una Coca-Cola. Hoy he tomado un par de Coca-Colas o 3 al día, o un par de naranjadas al día, no he comido nada, no, pero miren, ¿sabe qué pasa? Que las bebidas refrescantes, 100 centímetros cúbicos, son aproximadamente de 30 a 50, vamos a decir 50 kilocalorías, y como cada lata son
330 centímetros cúbicos, resulta que son 50 calorías cada 100, por lo tanto esto es 3,3 veces, son unas 170 kilocalorías. Y 170 kilocalorías una lata son 2 manzanas. Dos manzanas grandecitas, grandecitas. Que la manzana tiene unas 40 kilocalorías, o sea, 0,4 calorías por gramo. O sea, 40 calorías los 100 gramos. Son 2 manzanas. Si usted va a un bar con una amiga o con un amigo y están hablando de, ay, ponme un tal, un refresco de lo que sea, y le ponen aquello, un refresco, usted se toma 170 calorías, luego se tomará 130 por aquí y por allá, y ahí estas cantidades de cosas con las que no se piensa son las que van fastidiando la salud. Si en aquel momento el señor que le sirve a usted el refresco le pusieran 2 peras grandes o 2 manzanas grandes encima, usted diría, hombre, ahora no, 2 manzanas, ahora comerme esto, porque claro, diría, no, eso es comida, y diría, no, pero en cambio no se da cuenta, que se lo bebe y es azúcar, y además azúcar, que es lo peor que hay también, o sea, está fastidiando todo el metabolismo de la glucosa. Es que todo es un engaño. Yo entiendo que a la gente le cueste y caiga en la trampa, porque todo es un engaño. Estas son cosas que parece que se tengan que saber, pero en esas cosas no se cae. La trampa de la ensalada, cuando le pones aceite y sal, ya la has estropeado, aquello no tíralo, aquello no te lo comas. Un refresco, no, pidan un agua o una bebida light, que llevará conservantes como la otra, pero por lo menos no llevará azúcar y no lleva calorías, y bueno, y es que tengo que beber algo, vale, muy bien, pues tomen un agua mineral sin gas, o tomen un refresco. Hay muchas bebidas hoy en día, casi todas las marcas tienen la versión light, pues bueno, pues tomen alguna cosa de estas y procuren tomar en casa, no acostumbrarse a tomar cosas fuera. Bien, hemos dicho la soja, hemos dicho la sal, y ahora la leche. Ay, amigos, la leche. La leche es una maravilla, porque claro, si lo toman los bebés, quiere decir que no hace daño, lo podemos tomar todos. Pues no, señores. No, señores. Miren, la leche es agua con hidratos de carbono, con una gran cantidad de grasa, sobre todo la caseína de la leche, y con otro tipo de proteínas. Pero entiendan que la leche es una sustancia que apareció en la naturaleza, diseñada por el plan genético del ADN, el plan del ADN de los mamíferos, cuando aparecieron los mamíferos. Claro, la leche es de los mamíferos, evidentemente. Y por lo tanto es una de las muchas formas que la naturaleza ha desarrollado para garantizar la supervivencia de las crías de un determinado grupo de animales, que hoy en día son mayoritarios, o casi mayoritarios, por lo menos en los macroanimales, dejando aparte insectos, etcétera, etcétera, y es una segregación ya diseñada para el bebé. El bebé. Pero el bebé, que soy pediatra y ginecólogo, el bebé, cuando nace, aproximadamente pesa 3 kilos. Y en 12 meses, llega, en cifras redondas, a los 10 kilos. O sea, que es un ser que multiplica por 3,5, porque a veces son 11 kilos o más, 3,5 su peso en 12 meses. Porque el bebé humano, bueno, de todos los mamíferos, pero centrándonos en el humano, es un ser que todavía es muy inválido, aún tiene que desarrollar muchas funciones y necesita coger sobre todo tamaño, primero coger tamaño, y el bebé, cuando llega al año y empieza a andar, entonces el crecimiento se detiene y es mucho más lento, y el niño va desarrollando
actitudes neurológicas de adaptación, de comprensión, de coordinación, etcétera, etcétera. Pero el primer año, que es cuando hay la lactancia tiene una gran cantidad de vitaminas, de proteínas, etcétera, pero sobre todo de grasa y de proteínas. Y la caseína, les podría hablar muchas cosas de la leche, pero la caseína de la leche no solamente es una proteína, sino que está estructurada de tal manera que cuando en el estómago, por acción de la acidez gástrica, que es una acidez en el bebé muy tenue, no destruye la secuencia de la caseína, la rompe en varias partes, algunas de las cuales son hormonas pépticas, o sea, pasan a la sangre y activan el crecimiento y el metabolismo del calcio. Dirán, oh, estupendo, porque así dicen que las personas mayores y sobre todo las señoras que tienen osteoporosis tienen que tomar leche, porque como la leche lleva mucho calcio y como la leche va bien para el metabolismo del calcio, esto las tiene que ayudar. Pues no, esto es mentira. La leche va muy bien para el bebé, porque el bebé que va de 3 kilos a 10 kilos, los huesos necesitan fijar una gran cantidad de calcio. Y alrededor de las apófisis de crecimiento, de las epífisis de los huesos, de la parte larga del hueso, si eso es la rodilla, por ejemplo, verían que hay una gran atmósfera cálcica. La leche hace la caseína que aquí haya una gran cantidad de atmósfera cálcica porque este hueso está creciendo a gran velocidad y necesita gran fijación del calcio, y la leche ya lleva vitamina D3 y controla y dirige todo el mecanismo del crecimiento óseo, bueno, de todo el crecimiento, pero concretamente del hueso. En el hueso concretamente mucho. Entonces, ¿qué ocurre si esto lo toma una persona mayor? Usted debe comprender que el animal humano está diseñado de tal manera que a partir del año y medio hay una enzima en el hígado que se llama la lactasa, que es para hacer absorber y controlar la leche, o sea, está ya diseñada para todo el proceso de absorción y metabolismo de la leche. Esta lactasa, el hígado a partir del año la deja de producir, porque claro, el programa genético no puede pensar que el ser humano habrá cogido cabras, vacas, las habrá estabulado y habrá aprendido o cogido el vicio de beber la leche, creyendo que como los bebés la toman, ellos también. En primer lugar, que tomamos leche de animales que no son parecidos a nuestras madres. Esto para empezar. Pero no es ese el problema. El problema es que, aunque usted tomara leche de su madre a los 50 años, le haría daño igual. Porque ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa? El que usted tenga déficit de calcio y tenga osteoporosis, si es que usted, por ejemplo, tiene un defecto de calcio, le dicen que tiene un problema de calcio, o realmente tiene un problema de calcio, esto quiere decir que lo que le está fallando es el metabolismo del calcio, de fijación del calcio y de liberación del calcio, porque nuestros huesos van fijando y dejando calcio y regenerándose y recuperándose. Si a usted le falla este metabolismo, es inútil que tome pastillas de calcio y preparados de calcio y 50.000 burradas que hay en el mercado, que le dirán, bueno, quiere decir nombres, el otro, todos nos entendemos, que esto refuerza, hasta refuerza las defensas. Bueno, estos productos, o la leche, concretamente estamos hablando de la leche, lo que le provocarán a usted es que si esto es un hombro, por ejemplo, aquí tenemos el hombro, aquí tenemos la articulación del hombro, aquí se provocará una precipitación de calcio y usted lo que tendrá será artrosis. Sí, y el calcio lo orinará. Es inútil. Y lo que tendrá usted serán piedras cálcicas en el riñón. A nivel de las pelvis renales hay dos tipos básicamente de cálculos renales, piedras, que se dice vulgarmente o popularmente, y hay cálculos de ácido úrico, que es otro problema, y cálculos, o sea, piedras, cálculos
cálcicos, porque al tomar tanto calcio, ¿qué pasa? Que hay una gran cantidad de calcio por el riñón y este exceso de calcio precipita. Si ustedes cogen un vaso con agua y ponen azúcar, un poco de azúcar, y lo mueven bien con una cucharilla, el azúcar se deshace. Si ustedes siguen tirando azúcar, se deshace también. Pero viene un momento que por mucho que usted con la cucharilla dé vueltas al agua, el azúcar ya, no sé, si va tirando más azúcar ya no puede, porque es elevado al nivel de saturación. Ha alcanzado el nivel de saturación y este agua ya no es capaz de mantener en estado de disolución a esta cantidad de azúcar. ¿Qué pasa? Que ese azúcar precipita. Cuando su sangre lleva un exceso de calcio, ocurre esto, que al pasar por el riñón, ahí se concentra el calcio y en tal cantidad que precipita. Por lo tanto, al precipitar, hace paredes de calcio, como las estalactitas y las estalagmitas en las cuevas. Y estos son las piedras, los cálculos renales, se destroza el riñón. No tomen preparados de calcio, ya hay calcio en las comidas, en la comida normal, lo que ahora veremos. Todo eso son tonterías, son mentiras. No tome leche porque le va a destrozar una serie de cosas. Y además, otra cosa que, hablando del calcio y de la leche, me he olvidado, la caseína de la leche salió, o sea, la leche. Se han hecho estudios serios, estudios científicos, pero estos sí serios, mire si son serios, que al profesor, al médico que publicó esto hace unos años, fue nominado para el premio Nobel y quedó en segundo lugar. Aquel año, estoy hablando de unos 10 años u 8 años de esto, no recuerdo exactamente. Y ese señor, en La Vanguardia, aquí en España, en Barcelona, salió en un cuadradito así pequeñito, lo que voy a decirles, y ya no dijeron nada más porque no les interesa. Ese señor descubrió que la leche era la responsable del 98% de todos los cánceres humanos. El 98% de todos los cánceres humanos. Pero esto se calla, esto no se habla, esto no se dice. ¿Saben por qué? Porque la leche está en manos de las grandes multinacionales. O sea, las grandes multinacionales de la alimentación, los lácticos y los cereales, son el control de la alimentación del mundo. Y si ustedes les cortan una de las dos patas, se caen. Si quitan la leche, que es una de las dos patas, se caen. Y eso lo silenciaron. A ese señor le dieron la medalla como segundo, no ganó el premio Nobel, quedó segundo, casi no salió en alguna revista científica y nada más, se escapó en algún periódico, como por ejemplo La Vanguardia, que lo publicó en un trocito, pero además un cuadradito de 3 centímetros por 3 por 3, 3 centímetros por 3, un cuadradito así, ¿sí? Y ahí casi no podían verlo, y caramba, una cosa tan brutalmente importante, que la leche, la caseína de la leche es la culpable porque fomenta el crecimiento brutal del bebé, y si hay células tumorales que a lo mejor están controladas, que igual le darían un cáncer a usted dentro de 20 años o serían exterminadas y no pasaría nada, por culpa de la caseína fomenta el crecimiento de estas células tumorales, y usted acaba con un cáncer de estómago, con un cáncer de hígado, con un cáncer de pulmón, con un cáncer intestinal o del tipo que sea. Y claro, no se relaciona la leche con eso, pero es la leche. No tomen leche, no tomen sal, no fumen, no beban, no hagan el tonto. Bien, las grasas, la leche ya lo hemos dicho. Vamos a ver, prescindir totalmente de aceites, grasas, cereales, porque el aceite y las grasas, no crean todo eso que les dicen a ustedes de que es que el aceite de oliva es muy bueno. Esos son intereses comerciales, ¿entiendes? Son intereses comerciales, es mentira. Y les van a hacer tomar porquerías, que después el aceite, si usted pone aceite en la comida, tanto si hierve, si es una sopa, un potaje, un caldo, que usted lo hierve, o si es un frito o un asado, este aceite, con el calor, lo que he explicado antes, y el oxígeno, rompe los enlaces y se convierten en antracenos. Antracenos, se convierte en antracenos. Está usted comiendo petróleo, gasolina.
y no le diga, oh, es que lleva omega oleico. Mentira, la llevará en el animal, en el pescado, en la aceituna, pero en el momento en que usted esto lo pone en la sartén, ya está listo. Y aunque no lo ponga en la sartén, dice, no, es que yo la carne la braseo. Bueno, supongo que brasear pues hará menos daño que a la parrilla. Y por supuesto mucho menos que un asado, naturalmente, pero aún así está usted friendo la grasa. Y no me diga, no, es que yo ya quito la grasa de la carne. No. Sepan ustedes que si ustedes cogen un filete, el medallón del filete, la parte roja, que ustedes creen que allí no hay grasa, bueno, pues sepan que aquello que parece que sea proteína, no es verdad. La carne no son proteínas, no confundan proteínas animales con carne. La carne tiene muchas proteínas animales, pero la carne es un cúmulo de grasa y proteína animal. O sea que cuando ustedes cogen las células rojas, la carne roja, ya le han cortado la grasa, es igual. Aún así, evidentemente, si cortan la grasa, mejor que si no la cortan, naturalmente. Pero aunque quiten la grasa, la parte roja, la cantidad de calorías que les aporta son el doble de calorías de grasa que de proteínas, porque de proteína en cantidad de gramos son casi parecidos la cantidad de proteína animal y de grasa que hay en esta carne aparentemente roja, pero como las proteínas tienen 4 kilocalorías por gramo y la grasa son 9 kilocalorías por gramo, a igualdad de peso usted está comiendo en aquel trozo de carne roja el doble de grasa. Si usted esta carne la ha hervido, bueno, por lo menos esta grasa, o la ha hecho al vapor, no ha tenido tiempo de destruirse y convertirse en antracenos. Pero si la ha frito, si usted ha frito esta carne, o la ha braseado, o la ha asado, frito, entonces estos son antracenos. Sí que lleva grasa, aunque quita la grasa, lleva grasa. Bien, por lo tanto, olvídense de aceites, de grasas, de sal, y los cereales. La gran trampa de todas las enfermedades del ser humano es básicamente, evidentemente, los vicios, el alcohol, el tabaco. Sí, la gente piensa mucho en el tabaco, el alcohol, vale, de acuerdo, estupendo, no tomar alcohol y tabaco, lo estoy diciendo, pero los dos grandes venenos son la harina, los cereales y las grasas. Grasas, la leche, o sea, leche y cereales. Vamos a ver. Les voy a decir una cosa y enseguida lo entenderán. Ustedes, yo, todos los seres humanos, ¿qué somos? Somos biológicamente, ¿qué somos? Somos un gran mono subtropical. O sea, nosotros estamos diseñados para poder vivir de una forma natural antes de que el hombre empezara a estructurar herramientas y a estructurar formas de vida y a mecanismos, instrumentos, etcétera. Pero antes de esto, o sea, ¿cómo estamos diseñados? ¿Para qué estamos diseñados? Para vivir desnudos, en un sitio donde haga sol y sombra, por lo menos los blancos, los que tengan la piel más oscura, en sitios ya pueden soportar más el sol, pero igualmente, tanto unos como otros, el ser humano como gran mono subtropical, es un mono subtropical, y por tanto viviría normalmente en un hábitat, medio selva, medio bosque, donde habría riachuelos. Y usted, en estado natural, en las primeras fases, antes de que empiece a desarrollar una cultura y antes de que la humanidad empezara a coger unos vicios dietéticos, como ahora veremos, ¿qué comía aquel gran mono, el mono humano? Hojas verdes, alguna fruta, alguna babosa, algún caracol, alguna ranita, algún cangrejo de río, algún pez debajo de las piedras de los riachuelos de la selva, escarabajos. Ahora no digo que tengan que comer ustedes escarabajos, pero antes sí comíamos escarabajos, hormigas, los gusanitos que se hacen en la madera, debajo de la madera, gusanos de tierra. O sea, básicamente, algún tubérculo, pero sobre todo, hojas y fruta, fruta, y algún pobre pajarito de algún árbol, algún huevo, algún animalito, algún cangrejo de río, algún pez, ¿entiende? Esto es lo que estamos hechos nosotros. Y no comíamos cerdo. No se puede usted imaginar a un ser humano primitivo mordiendo a un cerdo. El cerdo mordería al ser humano, y, en fin. O a un ciervo, o mordiendo las nalgas de una vaca o de un antílope. O sea, el ser humano era un gran mono y comía ese tipo de cosas.
¿Qué pasó? Cuando el ser humano empezó a convertirse en cazador, para que no se le estropeara la carne, descubrió que dejándola secar al sol, la carne seca, la podía llevar encima y tener comida para unos días, hacerla durar unos días. Y cuando más tarde descubrió en algunas salinas o cerca del mar que salando la carne salada se conservaba eternamente, pues vino la cultura de salar el bacalao, que todavía es un caso primitivo de los primeros pescadores antiguos del bacalao, porque salaban el bacalao. Bueno, pues igual que el bacalao, pues la carne la salaban, y cuando tenían hambre iban a un riachuelo, mojaban, sacaban la sal y comían aquella carne. Y claro, quedaba salada, tenía gusto, sabor de sal, aunque lo limpiaran un poco, había quedado impregnada de sal. Y entonces el ser humano se acostumbró al sabor de la sal. Luego vino el comercio de la sal, porque no había neveras entonces. Y de aquí viene una tradición de miles de años. Y parece que sea tan natural decir, hombre, un poco de sal hace falta, un poquito de sal, porque si no, nos faltará sales y nos moriremos. No sean tontos, no caigan en la trampa. Quieren que enfermen para que compren medicación. Además quieren que nos muramos pronto. Los viejos no interesamos. Los viejos sobran. Hay que pagar pensiones. Fuera, fuera. Explotarles los años buenos y fuera y ¿entienden? No caigan en la trampa. La sal es una estupidez. La sal es una estupidez. ¿Entienden ahora por qué el ser humano desde hace miles de años se ha acostumbrado a la sal y a asar los alimentos? Asaba los alimentos porque, claro, se sentaban alrededor del fuego y para aprovechar la carne la ponían allí, y trozos de carne dura o correosa o huesos que normalmente no habrían podido comer, como había hambre, pues claro, pues de aquella forma se reblandecía, luego con piedra lo rompían, pobre gente, y lo comían como podían y así subsistían y sobrevivían y perduraron. Y a ellos no les hacía daño porque estaban corriendo y saltando todo el día, lo quemaban todo. Hacía más daño no comer que comer lo que fuera, hasta las piedras se habían comido, pobres. Pero no es nuestro caso. Nosotros estamos en una vida sedentaria, más el que más y el que menos tiene para comer cada día, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, y entonces lo que hacemos es un exceso brutal de sal, de aceite. El aceite no tiene ni que tocar, no tiene que existir en una casa aceite, ni vinagre, ni vino, ni sal, sobre todo leche, sal, cereales y aceite. Y ahora voy a los cereales. Vamos a ver. Este mono, gran mono, que vivía en un sotobosque, en un ambiente semitropical, ¿ustedes se lo imaginan comiendo una espiga de trigo? O sea, ustedes se lo podrán imaginar comiendo una fruta o una hoja verde, una hoja fresca. O sea, lo que quiero decir es que para saber, aparte de lo que yo les diga ahora, por sentido común, para saber qué es aquello para lo que estamos diseñados, es muy fácil. Piensen qué tenía a su alcance el hombre primitivo, primigenio. ¿Qué tenía? ¿Leche? No, porque el día que su mamá dejaba de tener leche en las ubres, no podía darle de mamar. Tenía solamente frutas, hojas verdes y animalitos. Y sin ponerlo en el fuego. Esto vino después. Y por supuesto, este gran mono, no hay ningún mono que coma cereales, ninguno, excepto algún tipo el arroz en los arrozales naturales, que es una hierba verde, y entonces incluso gorilas, chimpancés y tal, sí comen pero comen la hierba. Es como si ustedes, yo les digo, no coman soja, pero bueno, si cogen brote y la hierba de la soja, pues sí, pero no la parte de la espiga ni nada de todo esto, o sea, la hierba de la soja. Pero olvidémonos de la soja. El trigo, la avena, la cebada, el centeno, todo ese tipo de cosas son espigas que ustedes no podrían comerse porque se ahogarían. Pero como el ser humano después ha aprendido a sacar la harina del granito y mediante 50.000 técnicas a través de la historia y a acumular grandes montañas de grano y sacar de aquí una harina, de eso ha venido toda una forma de vida, y
Hoy en día los cereales son el gran control que las multinacionales tienen sobre ustedes con los cereales. Y les importa un pepino que enfermen y se mueran. Los cereales son la causa de la mayor parte de las diabetes de adultos, son culpa de esto. La mayor parte del asma, las alergias, son por culpa de los cereales. Porque cuando cualquiera de ustedes se hacen un test de alergia, ¿qué les sale en el test? En el test les sale alérgico al polvo y a los ácaros. Al polvo y a los ácaros. Además habrá aquella persona que es alérgica al pelo del gato, al pelo del perro, a la pluma de no sé qué, etcétera, a los fresones, cosas especiales. Pero al polvo y a los ácaros todo. ¿Y dónde todos? ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque comemos cereales. Porque el cereal tiene ácaros. O sea, los ácaros son el parásito natural de los graneros. Y esto ha condicionado que la especie humana tenga asma. ¿Ustedes se creen que hay asmáticos entre los gorilas y entre los chimpancés? Sí, algunos, pero por causas especiales, cuando ya tienen tumores o son viejos y tal. Pero no existen gorilas asmáticos. En los zoos sí, en los zoos, porque ahí les dan igualmente las mismas porquerías que a nosotros. También les dan pan y les dan muchas cosas extrañas. Pero si usted come solamente fruta, hojas verdes y carne o pescado al vapor, ningún problema. Ahora bien, no se crean. Y esto, escúchenme bien, yo les digo esto y dirán, este hombre miente porque yo tengo un hijo que es asmático, hice lo que ese señor me dijo, dejé de darle cereales y mi hijo sigue teniendo asma. Sí, sí señor, sí señora, porque su hijo ya ha desarrollado una alergia, porque ya ha comido cereales, ya se ha sensibilizado a los ácaros, ahora ya tiene la inmunidad, la hipersensibilidad o la inmunidad contra los cereales. Ahora ya tendría que pasar muchos años, mucho tiempo para que se vaya desensibilizando. Y además tenemos el problema de que en muchos preparados comerciales, que uno ni sospecha que haya ya cereales, hay gluten y hay una serie de sustancias, y leche y cereales, además se lo ponen en todas partes para matarles. Ya sé que se quedan un poco parados, pero se lo digo porque es así. Quieren que la gente muera temprano, a partir de los 60 años ya fuera, porque hay que empezar a pagar pensiones, ¿entienden? Ya está calculado para que a los 65, 67 la mayoría empiecen ya a caer, pero rápido, uno tras otro, y a los 80 y tantos ya no quede ninguno. Bueno, entonces, ¿qué dieta? O sea, cereales no caigan en la trampa, ningún mono natural, ni ustedes en estado natural comerían una espiga de trigo. Y eso ya les dice que ustedes no están diseñados para esto. Ustedes no mamarían, no tomen leche, no tomen aceite y no tomen sal. Solamente esas 4 cosas. No toman nada de aceite, nada de sal, nada de cereales, irán 1000 veces mejor. ¿Qué hay que comer? Pues aquí se lo pongo: verduras, frutas y carnes o pescados sin sal ni aceite. Sin sal ni aceite. Cuando digo verduras, ¿qué quiero decir? Porque no se engañen a sí mismos, porque hay gente que dice, no, yo he tomado verdura, pero ¿saben qué era ese plato de verdura? Pues patatas y judías salteadas con bacon. Y esto que digo es verdad, que ya me encontré en la consulta, a veces sí, yo tomo, que empiezas a hacer preguntas, a entrar en detalles, y al final vas viendo qué es lo que entiende esta persona, o le dices acelgas, y lo que te hace es te coge acelgas, la hierve, dentro hace como un canalón con carne picada, y lo envuelve, lo reboza y tal, y has comido acelgas. Acelgas que son como un canalón de acelgas con carne. No, oigan, si nos queremos engañar, no vale la pena que siga hablando ni que me escuchen. O sea, verduras son hojas verdes. Hojas verdes. Pueden tomar judías tiernas, pero tiernas, que no tengan mucho grano, porque entonces ya tienen más calorías. Pero bueno, judías sí se pueden tomar. O sea, hay que tomar verduras, frutas y bayas, o sea, guisantes, judías, garbanzos y lentejas. O sea, en lugar de tomar, o sea, esto en poca cantidad, porque evidentemente las judías, las lentejas, los garbanzos, los guisantes, tienen muchas, es harina, pero es totalmente distinta, llevan proteínas, no tienen nada que ver con los cereales y no desarrollan alergias normalmente, excepto una persona que tenga un problema especial. Pero las lentejas, las judías, los garbanzos, esto sí que es el buen sustituto del cereal. O sea, hojas verdes, judías, garbanzos, etcétera, también frutas. Aquí les pongo ojo con algunas frutas tropicales como los aguacates, que tienen una burrada de calorías,
Y ojo con los frutos secos, otro tópico, otra estupidez, que están diciendo que los frutos secos van muy bien para no sé qué, para no sé cuántos. Oiga, ustedes cogen una nuez, enciéndanla, o una almendra, la encienden con una cerilla, verán que es aceite puro. Los frutos secos no son frutos, son semillas, semillas. Si ustedes cogen un melocotón, dentro del hueso central del melocotón, si lo abren, verán que hay como una almendra. Y cuando ustedes cogen una nuez o una almendra, la parte verde de encima, si se coge la almendra del árbol, verán que hay una parte verde. Esa parte verde correspondería a la carne del melocotón que nos comemos, que en el caso de la nuez está seco y simplemente ha desarrollado una semilla muy grande con mucha cantidad de calorías para que la planta pueda germinar. Y en climas muy fríos han aparecido animales como las ardillas que eran insectívoros en un principio, eran carnívoros, insectívoros, y han evolucionado a los lugares a donde ha emigrado el árbol para huir del depredador de sus frutos, y ese animal se ha convertido en comedor de esos frutos y ha ido detrás del árbol. Bueno, eso es un detalle, pero que entiendan que los frutos secos, está mal dicho, no son frutos, son semillas, o sea, no frutos secos, no sal, no aceite, no cereales, hojas verdes. Cuando digo verduras, las verduras son hojas verdes, acelgas, espinacas, lechuga, escarola, etcétera, etcétera. Todo lo que son hojas, y 50.000 más que hay hoy en día en los supermercados. Y las carnes o pescados sin sal y sin aceite, solo hervidos o al vapor, como les pongo aquí. Y lo que sí les recomiendo, si ustedes hacen este tipo de comida, solamente buenas ensaladas, bien variadas, con tomate, con pimiento, con cebolla, no pongan aceitunas, no pongan sal, no pongan aceite en la ensalada, riéguenlo bien regado con zumo de limón o de naranja, por ejemplo, un buen pedazo de carne o de pescado, un par de frutas después y tienen la comida. ¿Y por la mañana qué? Pues por la mañana simplemente un plátano y un par de manzanas y un zumo de naranja. A media mañana, es que no pueden parar para comer y tal, pues llévense alguna fruta en el bolso y tal, y al mediodía, pues donde sea, en casa, donde sea, comen ese tipo de comida, y por la noche también. A media tarde alguna fruta para matar el gusanito y ya está. Y olvídense. Y cuando vean un grupo de personas alrededor de una gran mesa, con la gran paella y con la carne asada allí, ¡oh, qué bien! No. Cuando se acostumbren, verán que aquello les repugnará. Cuando ven aquello grasiento, después será al revés, luego lo comprenderán. Y cuando se lo pongan en la boca y noten el sabor del asado, escupirán. Pero no en un día ni en dos, cuando lleven 7, 8, 10 años haciéndolo, no el primer día. Vivirán bien, no tendrán colesterol, no tendrán hipertensión, vivirán más, su cerebro pensará más, mejor, no serán tan fáciles de dominar ni de caer en las trampas sociales, se defenderán mejor en la vida y tendrán más salud. Y harán un favor a los demás, porque provocarán un gasto sanitario mucho más soportable, enfermarán mucho menos. Y aquí les hago una pequeña reflexión, es cambiar la mentalidad. Evitar la sensadicción. El ser humano es un ser sensadicto, adicto a las sensaciones. Sensadicción, sensadicto, adicto a las sensaciones, adicto al tabaco,